Les invito, queridos hermanos, a abrir la Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, el versículo 24. Vamos a esperar que los hermanos encuentren. Amén. Evangelio según San Mateo, un solo versículo. Verso 24 dice de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, una vez más, gracias por esta invitación. Bueno, este tema es importante, amén. Las finanzas, la economía. Aleluya. Las ofrendas, así como las alabanzas y todo lo que le ofrecemos al Señor, deben ser un fruto, amén, un fruto del señorío de Dios sobre nuestras vidas, amén, un fruto del señorío de Dios sobre nuestras vidas. Cuando no lo es así, sí tiene recompensa, quiero decirle, cuando la ofrenda y el diezmo no son un fruto del señorío de Dios, sí tiene recompensa, pero es una recompensa natural, amén, una recompensa en esta vida natural, aleluya. Conozco muchas personas que van a la iglesia y presentan sus ofrendas al Señor, aleluya, y presentan sus diezmos al Señor, y doy testimonio de que el Señor los ha bendecido de manera extraordinaria. Así que incluso cuando no son un fruto, escuche bien, del señorío de Dios sobre nuestra vida, porque cuando el Señor cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida, nosotros no solo le obedecemos en una parte, sino que le obedecemos en todo. Amén. Y por eso es que nos bautizamos en el nombre de Jesús, por eso es que nos arrepentimos y por eso es que andamos en santidad. Entonces, cuando el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida, le obedecemos en todo, empezando por el arrepentimiento y el bautismo, que son mandamientos de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Así que el Señor llega a nuestra vida con esos mandamientos, y si nosotros los reconocemos como el Señor, empezamos a obedecer desde ahí. Amén. Pero en todo. Sin embargo, hay personas que simplemente presentan sus ofrendas sin arrepentirse, sin bautizarse y sin andar en santidad. Simplemente tienen la buena costumbre de ir a la iglesia y presentar sus ofrendas y sus diezmos. Y como Dios es fiel a su palabra, Él recompensa de manera extraordinaria, pero esa recompensa solo es en este ámbito natural. Aleluya. Lo he visto. El Señor, aún las personas que no se bautizan, ellos presentan sus ofrendas y diezmos, y el Señor los bendice en gran manera. Fíjese usted un ejemplo. Yo trabajé en una distribuidora, y el hermano del dueño, una gran distribuidora, grande, el hermano del dueño tenía otra distribuidora que quedaba así como a diagonal de donde estaba aquella donde yo trabajaba. Así que cuando empecé a trabajar, conocí a este hombre, al hermano del dueño donde yo trabajaba. Pero estando en la escuela dominical, empecé a verlo pasar en el momento de depositar sus diezmos. Lo veía yo pasar a depositar sus diezmos, y también lo veía depositar sus ofrendas. Yo lo observaba porque ya lo conocía, ya lo había conocido. Entonces me llamó la atención de que este hombre, que no se había bautizado, no se había arrepentido,
y seguramente no tenía una vida de santidad, simplemente iba a la iglesia los domingos, pero vi que depositaba sus diezmos. Y déjame decirte una cosa, que empezó ese hombre a prosperar en una manera extraordinaria. Su negocio, que era pequeño, empezó a ser muy grande y empezó a tener mucho éxito. Pero quiero aclarar que eso no significa que esa persona es salva, porque para uno ser salvo, uno tiene que obedecerle al Señor en todo. Aleluya. Empezando por el arrepentimiento, el bautismo y la santidad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digamos gloria al Señor Jesús. Sin embargo, este hombre hacía eso. Y Dios, en esa medida que él hacía, a esa medida, él le respondía, le prosperaba. Pero aquí nosotros estamos interesados no solamente en que Dios nos prospere, sino que también, antes que cualquier cosa, queremos el reino de los cielos, ¿verdad? Que sí, queremos la vida eterna. Aleluya. De manera que en nosotros sí debe ser las ofrendas y los diezmos sí deben ser un fruto del señorío total de Dios sobre nuestra vida. Por eso nosotros nos hemos bautizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo manda para el perdón de los pecados, para que seamos salvos. Nos hemos arrepentido y asistimos a la iglesia y andamos en santidad. Pero hay un fenómeno que a veces se presenta, y es que nosotros que hemos reconocido el señorío de Él sobre nuestra vida, del Señor Jesús, a veces las personas no están adorando a Dios con sus bienes. Y queremos decir que si el Señor es Dios tuyo, el Señor es Dios de todo. Amén. El día en que nosotros nos arrepentimos, no solamente le dimos nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, le entregamos todo. Amén. Porque le adoramos con todo. Amén. Le adoramos con nuestro cuerpo, le adoramos con nuestros pensamientos, pero también le adoramos con nuestros bienes. ¿Sabe usted que el culto, una vez que el hombre cayó en pecado y la palabra de Dios vino a él, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre cayó en pecado. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Ahí está la caída del hombre. Pero una vez que el hombre cayó en pecado, el Señor vino a él y hizo una promesa, ¿cierto? Vamos a leer la Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Génesis capítulo 3, el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces el Señor está haciendo una promesa de volver a reconstruir la amistad con el hombre y de aplastarle la cabeza a la serpiente. Aleluya. Así que eso fue una vez el hombre cayó en pecado. ¿Cómo comienza el culto de ese hombre que ha caído en pecado, pero que ha recibido la palabra de Dios? ¿Cómo cree usted que comienza el culto? Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a ver cómo comienza el culto, querido hermano. Porque la gente quiere a veces engañar a Dios. Aleluya. Pero Dios sabe, gloria a Dios, Él conoce todas las cosas. ¿Sabe qué es lo que más le da duro al hombre? Amén. Mira lo que dice, ya lo leímos al principio. Nadie puede servir a dos señores. Hebreos capítulo 11, vamos a leer. El comienzo del culto del hombre que ha caído en pecado, pero que ha recibido la palabra de Dios, ya estando en pecado. Mira lo que dice el capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Escucha, los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no
se veía. Y mira cómo comienza, dice, por la fe, ¿qué pasó? Abel ofreció, digamos, gloria a Jesús. Así empieza el Gloria. culto. Mira, Abel fue el primero que ofreció. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio ¿de sus qué? De sus ofrendas. Aleluya. Y muerto aún, habla por ella. Digamos gloria al Señor Jesús. ¿Cómo comienza el culto, hermano? Cuando alguien tiene fe. Fíjate, este capítulo de Hebreos, el capítulo 11, es el capítulo de la fe, ¿cierto? ¿Y cómo comienza manifestándose la fe en los hombres? Aquí dice que fue como una ofrenda, querido hermano. El culto a Dios empezó con una ofrenda. Así que no querramos nosotros, en el nombre de Jesús, Dios te libre de ese mal, querer burlarte de Dios. Al decir que Dios no está viendo lo que tú ofreces, cuando fue lo primero que se presentó. Aleluya. Lo primero, la primera muestra de fe es cuando un hombre, cuando es real, cuando es del corazón, cuando acepta a Jesús como su Señor total. Vea, lo primero que él busca es ofrecer. Aleluya. Mira lo que dice Lucas capítulo 19. Y la Biblia dice qué tipo de ofrenda dio Abel. Más excelente sacrificio. Más excelente sacrificio, hermano. Capítulo 19 del libro de Lucas. El versículo, ya usted conoce este relato, mira lo que dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. ¿Cuál era el problema de los publicanos y ricos? Que eran codiciosos y ávaros. Ese era el problema de ellos. Es decir, se destacaban por el amor al dinero. Se destacaban por el amor al dinero a tal punto de vender a sus propios hermanos. Así que Zaqueo no era cualquier persona, era un avaro y un codicioso a grandes ligas. Pero fíjate tú, pero él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor explica lo que ha pasado. Dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aleluya. Así que fíjate tú que cuando uno recibe al Señor como su Señor total de la vida, empiezan a ocurrir lo primero. Lo primero, di conmigo, lo primero. Y lo primero, ya lo leíste en Hebreos capítulo 11, lo primero, Hebreos capítulo 11, lo primero, Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Qué es lo primero que hizo Zaqueo cuando recibió al Señor? Se despojó y dio una excelente ofrenda. Aleluya. Y el Señor dice, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Yo se lo voy a explicar. Lo que pasa es que la salvación ha llegado. Amén. Cuando la salvación llega a nuestra vida, uno no sabe qué hacer. Uno no sabe qué hacer para agradar al Señor, para mostrar el amor. Uno rinde todo al Señor, todo. Aleluya. Tus gustos los rindes al Señor. Tus pensamientos los rindes al Señor. Tus sueños los rindes al Señor. Tu conducta la rindes al Señor. Pero también lo primero, porque aquí lo hemos visto bíblicamente, es que tú lo que posees lo rindes al Señor. Entonces, ojalá que el Señor nos libre
de querer burlarnos de él y decir, no, es que Dios quiere el corazón. Aquí yo te estoy mostrando con la Biblia de que él está viendo lo que tú tienes en el corazón. Porque cuando en el corazón está la salvación, lo primero, aleluya, es que tú ofreces con alegría, con alegría. Aleluya. Mira lo que dice en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. El culto, espero que no se te olvide, querido hermano, el culto comenzó con una ofrenda. Aleluya. El culto comenzó con una excelente ofrenda. Aleluya. Después, ¿cómo se sigue armando el culto? ¿Quieres saber cómo se sigue armando el culto? Ya te voy a decir cómo. Marcos capítulo 12. Versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Así que Jesús sí miraba, sí mira. Jesús sí mira cuando la gente está ofrendando, dice. Cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es decir, fue una gran ofrenda porque ella eso era lo único que tenía. Amén. Así que, ¿y quién la estaba viendo? ¿Quién la estaba viendo? Jesús la estaba viendo. El Señor siempre está viendo. Ahora te dije que te iba a mostrar cómo siguió armándose el culto. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, esto es Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjate tú, hay comida, pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Este es el libro de los comienzos. De los comienzos. Aquí comenzó el culto a Dios. Aleluya. Y ya vimos que comenzó con una excelente ofrenda, pero también ya vimos con qué siguió. Siguió con un hombre, aleluya, que entregó los diezmos de todo. Así que por eso estamos hablando de estas cosas, porque estamos hablando de que nuestros diezmos y ofrendas deben ser un fruto de una raíz. De una raíz. ¿Cuál es la raíz? De que nosotros servimos a Jesucristo. Es decir, que nosotros somos siervos, esclavos de Él. Él es nuestro Señor. Amén. Esa es la raíz de nuestra ofrenda. Recuerden que hay personas que lo hacen sin esa raíz. No se han arrepentido, no se han bautizado, no han nacido de nuevo, no andan en santidad, pero ofrendan y diezman. Dios los bendice en la medida natural, pero nosotros que tenemos en la raíz de que nos hemos arrepentido, es decir, nos hemos hecho sus siervos y le hemos obedecido en todo, entonces la ofrenda y el diezmo es un fruto, aleluya, de alguien que tiene fe en el corazón, que cree en Dios. Digamos, gloria a Dios. Esa es la raíz. Esa es la raíz. En nosotros tiene que ser una raíz. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si hay personas que no tienen esa raíz y lo hacen, escúchame la pregunta que te voy a hacer. Si hay personas que no tienen esa raíz y ofrendan y diezman y Dios los bendice en la vida natural, ¿cuánto más tendrán los hijos de Dios que hacerlo? Que tienen la raíz. Aleluya. Que han recibido al Señor Jesús como su Señor sobre toda su vida. Digamos, gloria a Dios. Entonces, hermanos, no podemos quedar por debajo de eso, porque nosotros tenemos raíces en Dios.
no como aquel que lo hace sin raíz. Nosotros tenemos raíz. ¿Cuál es? El Señor es nuestro Señor en todo. Aleluya. Fíjate que eso fue lo que pasó aquí en Marcos capítulo 10. Cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor de toda su vida, uno está diciendo que lo ama a Él sobre todas las cosas. Amén. Mira, capítulo 10, versículo 17. Al salir Él, es decir, Jesús, para seguir caminando, vino uno corriendo e hincado en la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjate que lo primero que el Señor le respondió tiene que ver con los últimos 5 mandamientos, ¿cierto? Últimos 5 mandamientos. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto le he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ya ahí ya no está haciendo referencia a estos 5 mandamientos, sino que está haciendo referencia a los primeros 5 mandamientos, lo cual se resume en uno solo. ¿Cuál es? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, más que todas las cosas, es lo que quiere decir. Deuteronomio, vamos a revisarlo, hermano. Vamos a revisarlo ahí. Deuteronomio capítulo 6. Mira, el versículo 4. Quiero enseñarte algo. Cuando el Señor le preguntaron en Marcos capítulo 12, ¿cuál era el gran mandamiento? El Señor dijo uno y después dijo otro, ¿cierto? Bueno, porque la ley, los 10 mandamientos se resumen en 2. 5 y 5 se resumen en 2. Los primeros son, capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Es decir, no hay espacio para otra cosa. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así se resumen los primeros 5 mandamientos. Amar a Dios sobre todo. Pero los segundos 5 se resumen en amarás a tu prójimo. Por eso tiene que ver con, por eso dicen no, el adulterio. El adulterio tiene que ver ya con el prójimo. No matarás, perdón, no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿A quién mata? Al prójimo. ¿Con quién adultera? ¿A quién defrauda cuando adultera? Al prójimo. ¿A quién le hurta? Al prójimo. Así que estos 5 mandamientos tienen que ver directamente con el prójimo. Por eso es que el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Digamos gloria a Dios. Así que, pero hoy vamos a hacer referencia a esto, porque nadie puede servir a 2 señores. ¿Cómo dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El versículo que leímos al comenzar en la prédica dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay otras versiones que dicen: no puedes servir a Dios y a Mamón, ¿cierto? Un ídolo que se ha hecho el hombre, aleluya, y es el dinero, porque raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Y cuando una persona ama más al dinero que a Dios, le cuesta rendirlo a ese dinero, le cuesta rendirlo. ¿Por qué? Porque ama más al dinero. Pero cuando una persona ama más a Dios, hace lo que hizo Abel. ¿Qué hizo Abel? Génesis capítulo 4.
Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, hermano, vean, de lo más gordo, aleluya, de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Es una cosa especial para Dios. ¿Sabes usted? Una cosa especial para Dios. Cuando uno ama a Dios sobre el dinero, uno se esfuerza, aleluya, en lo que va a presentarle, en esa ofrenda que le va a llevar. Abel no llevó la más fea, ¿cierto? O la más maluca, la más flaca, la oveja más flaca. No, no, no. Dice de lo mejor, de lo más gordo. Hay que esforzarse. Fíjate que lo que leímos en capítulo 12 de Marcos, verso 40, es que los demás daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Usted no le, a veces, cuando la gente va para el culto el domingo, escucha, dice, vamos para el culto, ya estás listo, sí, ya te bañaste, ya te peinaste, sí, las llaves, ¿dónde están? Bueno, las llaves, busquen la llave, ya encontramos la llave, bueno, ya vamos a salir, anda, ¿y qué vamos a llevar para la ofrenda? Mira, hermano, mejor tú no hagas eso nunca en la vida. Nunca hagas eso. De que el domingo antes de cerrar la puerta te acuerdes qué vas a llevar al culto. Eso es darte lo que le sobra. Ay, vamos a buscar. ¿Y tienes algo por ahí? ¿Tienes algo por ahí? No. Cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, enseguida que uno recibe lo que recibe, enseguida que uno recibe lo que recibe, uno saca enseguida lo que es de Dios. Primero lo que es de Dios. Uno saca los diezmos. Porque para diezmar de todo, escucha, para diezmar de todo tiene que ser primero. ¿Cierto? Porque si sacas el diezmo después de que sacaste para la luz, ya no es de todo. Si sacas el diezmo después de sacar para la luz, para el colegio, para la compra, hermano, ya no es de todo. Tienes que sacarlo primero para que sea de todo, porque eso es lo que dice el Señor. Aleluya. Hermano, pero ¿cómo vamos a hacer si la situación está difícil? Bueno, es que aquí estamos los que vivimos por la fe. Aquí estamos los que vivimos por la fe. Aleluya. Así que si ese argumento sirve para la gente allá en el mundo, ese argumento déjaselos a la gente del mundo. Eso está bien para ellos. Esa es una lógica muy natural. Pero aquí estamos en el reino de Dios, los que amamos a Dios sobre todas las cosas y creemos en Él con todo el corazón. Por eso lo primero, cuando nos lo ponen en la mano, es decir, aquí con alegría, aleluya, con alegría, sacamos el diezmo. Y enseguida, después del diezmo, sacamos lo que vamos a ofrendar. Aleluya. Digamos, gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso no se saca el domingo cuando vas a cerrar la puerta. O el martes cuando vas a cerrar la puerta. Ay, ¿qué vamos a llevar de ofrenda? Búscate por ahí. No, eso nunca, jamás, no lo hagas. Porque Dios está viendo dónde lo tienes tú. Aleluya. Eso enseguida que se lo ponen en la mano a uno, enseguida lo sacan. Digamos, gloria a Dios. Y normalmente tiene que ser más que lo que sacaste de diezmo. Aleluya. El Señor es bueno. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Así que la ofrenda que yo doy, la ofrenda que yo doy el domingo, la que doy el viernes y el domingo, querido hermano, la saqué el domingo que me dieron. Enseguida el domingo me dan lo que después de sacar, yo como pastor, ¿no? Yo como pastor. Aquí hay tesoreros y todos ellos reciben, le hacen descuento un 10%, otro 10%, después otro 10%, ya me dan a mí. Cuando me dan eso a mí, enseguida saco mi diezmo lo saco yo. Hermano, pero si ya le sacan un diezmo a lo que le entregan, pero eso no es mi diezmo. Cuando me lo entregan a mí, enseguida yo le saco mi diezmo y enseguida saco la ofrenda, la que voy a dar el viernes y la que voy a dar el domingo. Porque yo no voy a esperar el domingo a ver qué me quedó después para llevarlo a la iglesia.
Jesucristo estaba mirando que muchos echaban de lo que les sobraba. Pero tú y yo no vamos a hacer eso. Tú y yo vamos a ser afectuosos con él. Vamos a mostrarle que lo amamos, aleluya, que nosotros no tenemos problema en darle de nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque todo es de él y de lo recibido de su mano. Escucha, de eso es que le damos. Digamos gloria a Jesús. Así que, queridos hermanos, ¿de quién es todo? Es del Señor. Aleluya. Digamos gloria al Señor Jesús. Entonces, esas son las raíces. Si el Señor es el Señor de nuestra vida, no tendremos problema en rendir nuestros bienes al Señor. Porque hay quienes pretenden hacer lo contrario. Pretenden rendir al Señor ante su bolsillo. Que el Señor se incline al bolsillo, pero no que el bolsillo se incline al Señor. Pero tú sabes algo, el Señor es Dios todopoderoso y Él no se inclina ante nadie. Él miró al hombre por amor y por eso se humilló para salvarlo, dice la Biblia. Pero nosotros en respuesta vamos a inclinar toda nuestra vida, incluyendo nuestro bolsillo al Señor. Aleluya. Digamos gloria al Señor Jesús. Amén, amén. ¿Verdad que sí? Estamos contentos porque estamos hablando de lo que a nosotros nos gusta. Amar a Dios, ¿verdad que sí? Demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. Aleluya. Entonces, eso es lo que dice la Biblia aquí, Santiago capítulo 4. El culto comenzó, recuerde, querido hermano, el culto comenzó con diezmos y ofrendas, con ofrendas y diezmos. Vamos a ver Santiago capítulo 4. Fíjate lo que dice aquí. Dice, aquí está. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Vean, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. Vea, ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De qué está hablando aquí? ¿Acaso está mal de que nosotros podamos disfrutar? No está hablando de eso. La Biblia dice en Timoteo, lo que Dios le da al hombre es para que él disfrute. Así que no está hablando de que está mal que usted disfrute de lo que tiene. Lo que está hablando aquí es de que hay, de repente para las personas, hay dos señores, creen ellos, ¿no? Está Dios y también están los deleites. Dios y los deleites. Y hemos leído desde el comienzo que dice que no se puede servir a dos señores. Por eso dice, oh almas adúlteras, así con uno y con el otro. Eso es lo que significa el adulterio, con uno y con el otro. ¿Cierto? Así que los deleites son ídolos. Eso dice la Biblia también. Tito, capítulo 3. Vamos a Tito, capítulo 3. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. ¿Qué más? Esclavos de concupiscencias y deleites
diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando alguien es esclavo de algo, ese es su Dios. Aquí dice que antes en el mundo éramos esclavos de los deleites. Y que el Dios era el deleite, el placer. Eso era el que lo mandaba a hacer las cosas. Vaya, robe, vaya, trabaje, vaya, haga esto, vaya. ¿Sí me explico? Entonces lo que dice el Señor en Santiago es, no pretendan servirme a mí y también servir a los deleites. No está mal que tú disfrutes, no. Lo que está mal es que tu Dios sean los disfrutes, que tu Dios sean los deleites y que tú pidas mandado por ellos. Imagínate, ser esclavo de los deleites, pero ir a pedirle a Dios. Ser esclavo de los deleites y ir a pedirle a Dios, como si Dios no considera todas las cosas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios cuando le sirve a él o cuando le sirve a los deleites. Aleluya. Incluso cuando alguien le pide a él, pero por los deleites. Dice el Señor, vienes a mí mandado por otro. Ve, dile a tu Dios deleite que te conteste, dice el Señor. Pides mal. Pides sirviendo a otro y me vienes a pedir a mí. No, no, no. Si tú me pidieras a mí, dice el Señor, ¿qué dice la Biblia? No dice así la Biblia. Si tú me pidieras a mí, yo te daría, aleluya. Pero hay que servirles a Él. Uno tiene que amar a Él más que a los deleites. Eso es Biblia. Tú no ves que hay gente, su vez ser los deleites. ¿Sí ha leído, verdad? Que Dios no es Dios y les toma. ¿Quiere leerlo? Filipenses, vamos a leer Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 17. Y lo dice en otro lado también. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí han muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, si lo ves con D minúscula, cuyo Dios, ¿quién es? Es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay gente que no sirve a Dios, sino al vientre. Sí, pero a veces van mandados por el vientre a la casa de Dios a pedirle, ¿cierto? Pero Dios conoce todas las cosas. Él sabe, no, te está mandando la barriga. Y pides mal, pides mal. Así no pidas. Ríndete a mí, no te rindas al estómago. No te rindas a la moda. No te rindas a los deleites. Ríndete a mí que yo te doy deleites. Aleluya. Diga gloria a Dios. Si tú te rindes a Dios, el Señor no te va a dar deleite. ¿Ah? Que el Señor no te va a dar comida. Claro que sí. El Señor te va a dar ropa, te da todo. ¿Por qué? Porque eso no es nada para Él. Lo que Él quiere es que tú te enamores de Él y no de esas cosas, incluyendo el dinero, porque no se puede servir a dos señores. Porque ¿sabe qué, hermano? Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Y ese Dios es Jesucristo. Y Él es el Señor. Solo hay un Señor. Los ídolos que dice la Biblia no salvan. Tienen que ser cargados. Pero nuestro Dios, Él tiene oídos y oye. Si tú le pides, Él te da. Pero si Él es tu Dios, si Él es tu Dios, aleluya, diga gloria a Dios. Entonces, para ir concluyendo, yo sé que yo soy un poquito largometraje,
Y créame que el Señor me está ayudando mucho. Amén. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29. Pero yo soy otra persona cuando predico. Todo el mundo se lo puede decir. Cualquiera que me conoce se lo puede decir, que yo no hablo casi con nadie. Es un esfuerzo para mí. Eh, verdaderamente que me esfuerzo para hablar con la gente. Pero aquí, no sé, no sé. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para quién, sino para Dios. Mira, hermano, lo que dice aquí. Yo con todas mis fuerzas, aleluya. Esto no es así de antes de salir al culto, ver qué hay por ahí. No, esté con todas las fuerzas. Yo con todas mis fuerzas he preparado, ¿verdad que sí? He preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, hermano, además de esto, por cuanto tengo mi afecto, aleluya, en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro personal, aleluya, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Esto es con toda la fuerza. Esto se prepara. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios está nuestro afecto, está nuestro amor. En Dios está nuestro afecto. ¿Tienes afecto para Dios? No lo digas. No lo digas. Muéstralo. Aleluya. Sé fiel a Dios. Rinde todo. Rinde tu economía a Dios. Ríndelo. Él es el Señor. Aleluya. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Termino. Mateo 23. Y déjame decirte una cosa, hermano y amigo que estás escuchando. ¿Dios lo necesita o tú lo necesitas? ¿Dios necesita que tú ofrendes o diezmes? ¿O tú necesitas diezmar y ofrendar? Piénsalo bien, porque Dios te va a bendecir a ti. Dios no, Dios es el dueño de todo. ¿Quién no necesita si Él es de Él? Y además no lo necesita. Es de Él y no lo necesita. Tú lo necesitas. Mateo capítulo 23. Mateo 23, verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente. Escucha, mira lo que hacían los hipócritas. Escucha, mira lo que hacían los hipócritas. Porque a veces hay hipócritas que hacen más que uno. Y eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. Si los hipócritas hacían eso, ¿cómo es que alguien que no es hipócrita haga menos que ellos? ¿Ah?
Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis, dice el verso, perdón, 23, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál era? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, es decir, lo más importante, sin dejar de hacer aquello, lo menos importante. ¿Sí está viendo? Hay gente que dice, yo soy un hombre espiritual, yo conozco a Dios. Yo te voy a explicar lo que dice ahí. Escúchame bien, te voy a explicar lo que dice ese versículo. Viene alguien donde ti y te dice, yo soy experto en matemáticas avanzadas. Yo manejo las expresiones algebraicas. Yo hago ecuaciones difíciles, lo más difícil, lo más avanzado de la matemática, yo lo hago. Y entonces tú vienes y le dices, bueno, hazme esta suma y esta resta. Y vienes tú viene el que dice que es avanzado en las matemáticas, en álgebra, y tú dices, no, yo no sé hacer eso. ¿Tú crees que es verdad? Que un experto en matemáticas, que sea avanzado en matemáticas avanzadas, no sea capaz de hacer lo más básico. ¿Ah? Que no pueda hacer una resta y una suma y una multiplicación. ¿Tú crees eso? Eso es una mentira. Esa es la mentira más grande. La mentira más grande del mundo es esa. Alguien que diga, yo conozco al Señor, yo soy espiritual y no diezma. El diezmo es ya lo leíste, el diezmo es lo más básico, es lo menos importante. ¿Cómo así que tú eres experto en lo más importante y no sabes a lo menos? Es mentira. Eso no es cierto. Y sabes que Dios conoce todas las cosas. Así que si eres experto en álgebra, es porque eres más experto sumando y restando. ¿Verdad que sí? Eso no es problema para ti. Y fíjate tú que los hipócritas lo hacían. Aleluya. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo. Como dijo el profeta, considerad vuestros caminos, sembráis mucho y cosecháis poco. Pensad, meditad, dice el profeta, meditad en vuestros caminos. Pero ¿sabe qué, hermano? Tú y yo no. Tú y yo vamos a rendir, hemos rendido toda nuestra vida al Señor. Y vamos a adorar al Señor, vamos a preparar con toda nuestra fuerza cada vez que vayamos a la casa del Señor. Enseguida, hermano, cada vez que te lo pongan en la mano, tú en el primero que pienses, porque es que así es cuando uno ama, en el primero que piensas, cuando le ponen aquí en la mano el Señor, voy a sacar lo que es de Él y voy a sacar las ofrendas, porque no voy a dar de lo que me sobra, sino lo primero. Aleluya. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entrega toda la vida como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar
para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor, mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies. Me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Dios le bendiga, queridos.